Ministerio Cristiano Bandera de Amor presenta Paz de Cristo, hermanos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo. Paz de Cristo a todos los hermanos que nos escuchan, a todos los amigos y que también escucharán este video que va a quedar en las redes sociales. Hoy entramos al juicio del Gran Trono Blanco 2, la segunda parte. En la primera parte llegamos hasta los libros que fueron abiertos, libros en plural, y que definimos como los antecedentes y los detalles de la vida de cada persona que se está tomando apunte de ellos. Ahora entramos al libro de la vida. Dice la Biblia, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida tiene varias menciones a través de la Biblia. Es muy popular, es muy conocido. Dice en Éxodo 32, 31, que Dios, por la rebeldía de Israel, por su paganismo e idolatría, decidió exterminarlos, acabar con ese pueblo. Le dijo a Moisés: te voy a dar un pueblo bueno, un pueblo santo. Pero Moisés intercedió por el pueblo y le dijo que no lo destruyera, que lo perdonara, y que si no lo perdonaba, rae ahora mi nombre del libro que has escrito. Ráeme ahora del libro que has escrito, el libro de la vida. En el Salmo 69, 27, el salmista dijo que los impíos, que los pecadores, los malvados, no entrarán en caminos de justicia, sino que serán raídos del libro de los vivientes y no estarán escritos entre los justos. También Daniel habló del libro de la vida cuando mencionaba los tiempos del fin y que se levantaría Miguel, el arcángel, y será el tiempo de libertad para el pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Daniel 12:1. El apóstol Pablo en Filipenses 4:3 le pide a Timoteo que ayude e interceda en algunos conflictos que había allí al interior de la iglesia. Y menciona algunos hermanos que colaboraron con él, compañeros de milicia, y menciona diciendo cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Cuyos nombres están en el libro de la vida. En Apocalipsis 3:5 también el Señor le hace una promesa a la iglesia. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. En Apocalipsis 13:8 dice que todos los moradores de la tierra adoraron a la bestia, solo aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 17:8 también menciona el libro de la vida. Dice que la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. En Apocalipsis 21:27 dice que al cielo no entrará ninguna cosa inmunda,
ni que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y por último, en Apocalipsis 22:19, dice que si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. El libro de la vida tiene mucha mención. ¿Qué es el libro de la vida? Es como la libreta de familia de Dios. Todos los que están inscritos en el libro de la vida son a quienes Dios les ha dado poder de ser llamados hijos de Dios por creer en el nombre de Jesucristo. La salvación empieza cuando usted escucha la palabra y la cree con su corazón. Luego se arrepiente de sus pecados y se convierte al Señor y se bautiza en el nombre de Jesucristo como símbolo de que muere, es sepultado y resucita al Espíritu recibiendo el don del Espíritu Santo. Entonces las aguas del bautismo son símbolo, tipo y figura de la sangre de Cristo. Cuando uno se sumerge en las aguas del bautismo con invocación del nombre de Jesucristo, se está lavando en la sangre que nos lava y nos limpia de todo pecado, y su nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero, la libreta de familia de Dios. ¿Quiénes son los que heredan? Los hijos. ¿Y cómo probamos que somos hijos? Si estamos en la libreta de familia de Dios. Los amigos no heredan, los socios no heredan, los conocidos no heredan, los vecinos ni los compañeros de trabajo, solo heredan los hijos, los legítimos hijos. ¿Y cómo podemos probar esa legitimidad? Es mostrando, confirmando que nuestro nombre está en la libreta de familia de Dios. Entonces el libro de la vida, los libros que van a ser abiertos, Dios les va a mostrar a los pecadores todos sus pecados por los cuales están siendo juzgados, y que no hay ofrenda por ellas ni hay perdón, sino que permanecieron por no haber aceptado a Cristo, y que por esos pecados están siendo condenados, y para confirmar su sentencia se abrirá el libro de la vida y se les mostrará que su nombre no está ahí, por lo tanto no tienen derecho a las promesas de Dios ni pueden entrar al cielo. Eso es algo terrible de lo cual usted puede escapar ahora. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Desde que los hombres fallecen, o sea, desde Abel para acá, se han practicado muchas formas de sepultar a los muertos, a los fallecidos. Se queman, se esparcen las cenizas por el bosque, por el río, por el mar. Se echan todas las cenizas a una misma fosa. Se sepultan en tierra, en bóvedas, en mausoleos y en las más diferentes formas. Pero cuando suene la final trompeta de la iglesia, los salvos van a salir de donde quiera que hayan sido sepultados, los que murieron en Cristo. También, para el juicio del trono blanco, todos los muertos oirán la voz de Dios y van a salir de donde quiera que los hayan puesto. El mar va a entregar a sus muertos. De las cenizas se van a reconstituir de nuevo los cuerpos. De las tumbas, de los mausoleos, de la tierra, de las tumbas clandestinas donde algún asesinado lo enterraron ocultamente por ahí, de donde quiera que estén van a salir los muertos. Porque se tiene que juntar de nuevo la espiritualidad con lo material. El hombre es biforme, espíritu y cuerpo. Y eso se tiene que reconstituir. Y pudiésemos verlo muy difícil. Cenizas esparcidas, todo se hizo polvo. Algunos los trozan, los descuartizan y se llevan una parte para acá y otra para allá. Prácticas asesinas para borrar evidencias. ¿Cómo lo va a hacer Dios para reunir de nuevo
esos cuerpos. Hay un secreto glorioso que está en la Biblia y que es el código genético que está en el Salmo 139. El libro que establece todo lo que yo voy a hacer. Mi estatura, mi anatomía, mis facciones, color de ojos, mis formas de cada miembro como la nariz, la boca, todo está ahí. Los científicos lo descubrieron hace un tiempo atrás, se llama el genoma humano y ahí está el ADN, el libro de la vida de mi composición física. Entonces Dios tiene un código y en base a ese código se va a reconstituir todos los cuerpos donde quiera que los hayan sepultado. Entonces todos van a entregar a sus muertos. El Hades va a entregar a sus muertos. Y tenemos que cuando las personas mueren, los perdidos van a 2 lugares y los salvos a 2 lugares. Primero a la fase intermedia y luego a la definitiva. Los perdidos cuando mueren se van al Hades, vocablo griego que tiene su igual en el Seol hebreo y que significa cárcel de los espíritus. Allí están todos los que han muerto sin Cristo hasta ahora. En una cárcel, en un estado intermedio, en una cárcel preventiva. De ahí serán sacados para luego ser llevados al juicio y si son condenados van a ser lanzados al lago de fuego, léase infierno eterno. Los salvos, cuando mueren, van al paraíso, que es el estado intermedio. Y luego del paraíso, cuando Cristo venga el día de la redención, serán sacados de allí, se juntarán la parte material con la parte física y con un cuerpo perfecto y glorificado, que no es en base a carne ni a sangre, porque carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, y serán llevados para estar con Cristo en la gloria eterna. El Hades se muestra en la Biblia en la parábola del rico y Lázaro. Antes todos los que morían, hombres creyentes en Dios o no creyentes, iban al Hades, pero el Hades estaba dividido en 2 partes, el seno de Abraham y el Hades en sí. Entonces cuando Cristo murió, fue y predicó a los espíritus encarcelados, y les habló de que ahora había un sacrificio. Porque antes de Cristo no había ningún sacrificio que pudiera redimir al humano. Antes de Cristo no había salvación. Cristo vino y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces cuando Cristo murió y presentó el sacrificio, fue y anunció a los santos que estaban allá que ahora sí había una ofrenda para que ellos fueran redimidos. Y cuando ascendió al cielo, dice la Biblia, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y ahí el Señor llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham, ahora redimidos gracias a su ofrenda sacrificial, ofrendada en la cruz del Calvario, los llevó juntamente con él al paraíso, lugar que le ofreció al ladrón arrepentido que estaba al lado de él, que fue el último que se salvó antes de la gracia, por eso no necesitó bautismo, y le prometió llevarlo al paraíso. Entonces, ahora el Hades en el centro de la tierra es una cárcel de los espíritus. Esto nos lleva a una realidad. Esa realidad nos dice que en este momento no hay nadie en el infierno. Porque el infierno es el lugar donde irán los condenados eternamente. Y Dios no puede condenar a nadie por su alto sentido de justicia.
mandarlo al infierno sin antes hacerles un juicio justo. Por eso no hay nadie en el infierno, están todos en el Hades, que es una prisión preventiva. No es la cárcel definitiva, pero una cárcel al fin, es como un infierno chico. De allí serán sacados, juzgados y lanzados ahora a lo que será su dolor y su castigo eterno. Entonces, los que han muerto con Cristo, ninguno está ya en la plenitud de la gloria, pero están en la presencia de Dios. Y allí, hermanos, dijo el salmista, hay plenitud de gozo. Allí dijo Pablo que estar con Cristo era muchísimo mejor. Por lo tanto, las expresiones que tiene la Biblia respecto de los muertos, que los muertos duermen, es relacionado con el cuerpo, que los muertos nada saben. Eso tiene que ver solo con la naturaleza material de la persona. Pero los que están en el Hades ya están sintiendo un tipo de castigo como cualquier detenido que está en una cárcel preventiva. Por eso vemos allá al rico lamentándose. Estaba en el Hades, pero se estaba lamentando ya. Y eso no era el infierno todavía. Entonces, los que están en la presencia del Señor, allí están disfrutando de un grado de la presencia de Dios. Cuando sean llevados a la gloria, van a disfrutar la plenitud de la gloria de Dios. Nada de lo que el hombre ha vivido aquí en el más grande avivamiento, en el más grande gozo del Señor, ni lo que están gozando los muertos en Cristo allá en el paraíso, nada se compara con lo que va a ser la gloria de Dios definitiva. La presencia misma del Señor permanentemente entre nosotros. Ni el dolor más extremo que ha tenido un hombre en la tierra, ni la tortura más intensa, ni lo que se sufre en el Hades se puede comparar del dolor del infierno, porque allá va todo lo extremo. Entonces, del Hades, juicio e infierno, del paraíso, arrebatamiento y a la gloria. Entonces, los que fueron juzgados en este tribunal son juzgados por sus obras. El que no se pone bajo la cobertura del sacrificio de Cristo tiene que responder por sus pecados. Por eso todo arrepentimiento sin bautismo es inútil, los pecados permanecen. El bautismo es la garantía del perdón de todos los pecados pasados y de la cobertura de cualquier error que se pueda cometer en el futuro, siempre que haya arrepentimiento y que se aparten. Entonces, van a tener que responder. ¿Y quién puede librarse de Dios considerando que uno peca delante de Dios con el pensamiento, con las palabras y los hechos? Allí van a salir todas las obras a la luz. Todo va a quedar al descubierto. Nada se va a poder negar porque el juez es el que sabe todas las cosas. Todo lo que se hizo en oculto, el crimen perfecto, el asesinato perfecto y todas esas cosas que la gente cree que burló a la justicia. Sí, la justicia humana, pero la divina nunca será burlada. Allí aparecerá todo. Y el mismo pecador reconocerá que sus actos son dignos de muerte eterna. Ahora, hay aquí un problema. ¿Qué pasa con los que conocen la palabra? Con los que se vuelven atrás del camino. Estos también, al desestimar el sacrificio de Cristo y la ofrenda que el Señor presentó por nosotros, automáticamente tienen que ser juzgados por sus obras. Pero estos tienen un agravante. El apóstol Pedro dijo, 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio:
el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, lo que pasa con ellos es que lo mismo que le pasa a cualquiera que conoce bien la ley. Los juicios y los castigos para los policías y los jueces son más fuertes que para un ciudadano común, porque se supone que el policía conoce la ley, que el juez conoce la ley. Así también, los que conocen la palabra, mejor les hubiera sido que no la conocieran. Pero ¿cuál puede ser la ventaja si el que no conoce la palabra se va a perder como el que la conoce y falla y se vuelve atrás? Porque hay grados de castigo y vamos a verlo eso un poco más adelante. ¿Qué pasa con los que no conocieron a Dios? Hay gente que se pregunta qué pasa con aquellos nativos, indígenas que nunca supieron de Cristo, ni que había un sacrificio, ni una Biblia, no escucharon un predicador, no supieron nada. Bueno, serán, según Romanos 2, del 12 al 16, serán juzgados por su conciencia. Los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Los que bajo la gracia pecaron, bueno, por la gracia serán juzgados. Los que sin ley pecaron, serán juzgados por su conciencia. Porque todos nosotros tenemos una conciencia, un conocimiento. Ese conocimiento nos dice que matar es malo. Es pecado y es un delito, que robar es malo y es un delito, que adulterar, que violar, que estafar, engañar, estamos conscientes que es un delito, por lo tanto no hay escapatoria y responderán por su conciencia. ¿Qué pasa con los niños? No todos los niños por el solo hecho de ser niños van a ser arrebatados. No, porque la Biblia dice, en 1 Corintios 7 la palabra habla, dice porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, el bautismo de uno, o de los dos, mejor todavía si los dos, pero por lo menos de uno del matrimonio, sirve de cobertura para los hijos menores que están participando de la iglesia. Ellos serán arrebatados juntamente con la iglesia. Ellos son iglesia. A veces decimos los niños no cuentan, o nos dicen cuántos miembros hay en su iglesia. Tantos sin contar a los niños. ¿Y por qué no contamos a los niños? También son parte de la iglesia, son miembros menores, pero miembros. Por lo tanto, ellos también son parte de la iglesia y serán arrebatados. Pero ¿qué pasa con los niños que no pertenecen a la iglesia? Ellos no pueden ser arrebatados. Ellos van a seguir su vida adelante después del arrebatamiento. Y los que entren niños y mueran niños en la gran tribulación serán juzgados como niños en este juicio del trono blanco. Los que entren de niños al milenio y mueran como niños, pues serán juzgados en el trono blanco. Y como niños serán inimputables. Porque ¿qué pecado se le puede encontrar a un niño que muere, fallece de 2 meses, de 1 mes, de 1 año, de 4 años? Entonces Dios va a juzgar allí con justo juicio. Pero que quede claro que los niños son parte de la iglesia, los que tenemos en las congregaciones. El Señor dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿Y para qué? Si por el solo hecho de ser niños van a ser salvos. No. Tienen que ir al Señor para ser parte de la iglesia. La Biblia dice que hay que instruir al niño en la carrera, no provocarlos a ira. Hay que enseñarles. ¿Para qué? Para que pertenezcan a la iglesia, porque la iglesia es el grupo más honrado delante de Dios, la esposa del Cordero. Donde esté Cristo aún en su recámara secreta, allí estará la iglesia, pero los demás no pueden estar ahí. Los grados de condenación. Hay grados de condenación. Y esto es muy lógico porque se da en nuestra escena humana. Cuando alguien va delante del juez, es condenado a 5 años, a 10 años, a 20 años, a cadena perpetua, a muerte, según la gravedad de su delito. Así también es delante de Dios. El Señor lo dijo en Mateo 11, del 20 al 24.
Lamentándose por Corazín y Betsaida, les dijo: porque si en Tiro o en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo. Habrá castigos más tolerables. Eso es un grado de castigo. También se lo dice de Capernaum. Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, la palabra de Dios habla de estas cosas. Y el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2, del 10 al 17 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que ha tenido experiencias con Dios, la gente a las cuales Dios ha hecho milagros en ellos, la gente que vino a la iglesia y que se convirtió y que caminó y que conoce la palabra y se vuelven atrás al mundo o apostatan en pos de doctrinas falsas, ellos tendrán mayor condenación porque tuvieron acceso a la revelación y al conocimiento de la verdad para ser salvos y las despreciaron. Entonces no es casualidad que hayas nacido en una familia cristiana, que tengas un abuelo pastor o un padre o un hermano. Es la oportunidad que Dios te está dando para escapar de todo esto. Y si no, bueno, habrá mayor condenación porque la persona tuvo todas las herramientas a su alcance, todas las posibilidades y las desechó. Se le regaló todo y no lo quisieron. Por lo tanto, por despreciarlos, se harán acreedores a mayor condenación. La muerte y el Hades fueron lanzados. Dice el apóstol que el último enemigo que será vencido es la muerte. Y cuando este juicio termine, entonces la muerte, que es una potencia, es un poder, es un enemigo. Por eso dice el postrer enemigo. La muerte es un enemigo porque el Dios en el que creemos es el Dios de la vida y de la vida abundante. La muerte vino por el pecado. El pecado es una herramienta que el diablo usó para degradar a la humanidad y someterla a la muerte, y por el temor de la muerte gobernar y dominar. Pero ahora la muerte y el Hades, todos esos instrumentos de tortura y de muerte se van también al infierno y el postrer enemigo es vencido. Entonces, luego se dará paso a la gran ceremonia que da lugar a la eternidad. Pero este capítulo termina con algo terrorífico. El que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego. Ese es el versículo más terrible de toda la Biblia, porque es la sentencia final. Ese día todo arrepentimiento será inútil. Como cuando vino el diluvio y los
Se los llevó a todos. Ya no era tiempo de decir ahora sí que creo. Abre la puerta un ratito para meterme, un poquito para meterme por esa endija. Ya no había oportunidad. Cuando empezó el fuego y el azufre en Sodoma y Gomorra, ya no había oportunidad. Cuando la iglesia fue arrebatada, los que se quedaron, los que se queden van a gritar: Señor, no me dejes, quiero irme. No habrá oportunidad. Ese día también habrá muchos que llorarán, habrá muchos que lamentarán, habrá un gemido eterno porque se prolongará por la eternidad en el infierno. ¿Por qué no haber creído? Incluso ante tanto dolor, al memorizar la vida humana, escatimarán que no era tanto lo que había que hacer, servir a Dios, para no caer en tan grande condenación. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Escapa por tu alma, escapa por tu vida, porque estamos en los tiempos finales. Que Dios le bendiga y le guarde.